entre otras cosas porque la sociedad clasifica a los individuos. Primero que a la escuela llegan individuos clasificados y entre otras cosas clasificados socialmente. No es lo mismo un alumno pobre que un alumno no pobre. Yo he estudiado bastante, digamos, la construcción social de los alumnos, cómo son las clasificaciones precisamente y las formas de nombramiento respecto de los estudiantes, porque estoy convencida de que la escuela tiene un poder simbólico de subjetivación muy importante. De hecho, la escuela nombra, clasifica y por eso da, digamos, también una alternativa. Cuando nombra favorablemente, da una alternativa frente a la exclusión. La escuela no fabrica la exclusión, es antecedente de la exclusión a la escuela, pero puede revertirla por lo menos en formas de subjetivación y de biografización de los estudiantes. Es decir, digamos, no marcarles el lugar de entrada, esta clasificación social de entrada, ser pobres, como lugar de salida. Es decir, tensionar esta relación entre marca de origen y destino escolar, que en realidad es parte del destino social que después van a construir, ¿no? En ese sentido, yo estuve estudiando las clasificaciones sobre la inteligencia, cómo a veces se confunde inteligencia con pobreza, y me parece que es bastante similar, eso es lo que vamos a avanzar en nuestra investigación, en nuestra próxima etapa, cómo se construye la categoría de violento y cómo esa categoría de violento se patologiza, se psicologiza, ¿no? No estoy tomando la psicología, estoy tomando cómo hay un discurso acerca del otro, en este caso del alumno violento, patologizante, y en realidad, en vez de hablar de los problemas de la estructura educativa, de los problemas de la estructura social, se traslada al caso de tal alumno. Entonces, el caso de tal alumno, si bien, claro, hay casos que son bastante especiales, pero cuando uno revisa la literatura sobre el tema, los hechos de violencia, si uno trata lo social, es decir, da una respuesta desde unas formas de resolución de contexto, ¿no?, más amplias, de igualación de oportunidades, estoy segura que muchos menos alumnos serían violentos, ¿no? Entonces, la historia sería salir del individuo violento y meterse a pensar, bueno, cuáles son los condicionamientos sociales, históricos, políticos, institucionales, de vínculo interpersonal para que ese alumno sea violento. Y obviamente esto implica, digamos, no adjudicarle a la persona la característica de la violencia, sino empezar a pensar cuáles son las condiciones sociales para que terminen siendo violentos, porque si no, no se entendería por qué hay muchos jóvenes que usan la violencia como modo de expresión social. En realidad la violencia aparece cuando no se puede usar la palabra. Y cuando uno no fue escuchado, cuando uno fue discriminado, bueno, la violencia quizás es una respuesta a estas formas invisibles de la trayectoria que uno tiene en la vida, de la experiencia social, que bueno, después concluyen en esa forma de expresión, pero que en realidad tiene un antecedente en lo que el individuo va, digamos, construyendo como autovalía escolar, como imagen de sí mismo, como autoestima. A mí me gusta mucho trabajar sobre la cuestión de la autoestima porque me parece que está bastante descuidada, ¿no?, en algunos análisis, precisamente cuando Goffman, que es este sociólogo que trabaja sobre el estigma, bueno, analiza el estigma como una identidad deteriorada, es decir, como una autoestima que se va configurando en base a un solo atributo, por ejemplo, el ser violento en este caso, ¿no? Entonces vos mirás al otro solo como violento. Y el otro, digamos, construye la mirada de sí mismo a partir de ese atributo sin darnos cuenta de que hay una serie de cuestiones y intervenciones que la escuela puede hacer. Esto es central porque en realidad, digamos, lo que se considera violento en una época puede no ser violento en otra. Lo que está invisible en ciertos contextos sociales y educativos puede ser visibilizado en otras. Los castigos corporales en la literatura pedagógica y, digamos, en general en muchas familias y en muchas sociedades estaban aceptados. Entonces, ¿por qué no nos preguntábamos, ¿es eso violencia? Bueno, efectivamente era una forma de violencia, pero el modo que la sociedad concebía, miraba, conceptualizaba eso era distinto. Por eso, digamos, a mí me parece muy fértil que aparezca la violencia en las escuelas como una pregunta. Ahora, después hay que delimitar el campo, digamos, ver a quién se adjudica, digamos, cuál es el origen, cuál es la fuente, y por lo tanto, eso, cuál es la respuesta o la intervención, ¿no? La mano dura, la tolerancia cero, es la forma cristalizada, digamos, de cómo, digamos, desde un estado punitivo represivo puede aparecer la violencia como legitimada, como un bien para la sociedad. Yo creo profundamente en la función simbólica de la escuela, en esta capacidad que tiene la escuela y que lo ha demostrado históricamente y lo demuestra en contextos de exclusión,
que los docentes, las escuelas, el sistema educativo es un lugar realmente muy importante en términos de biografización, de individuación. En realidad, lo que decía yo, uno revisa las prácticas al interior de las escuelas, pero sabiendo que la escuela es un lugar realmente muy importante, un refugio, una segunda oportunidad. Pero justamente nosotros estudiamos aquellas prácticas que quizás están en contra en el quehacer cotidiano de este ideal que todos tenemos, que transitan los maestros en las escuelas cotidianamente, porque son ellos quienes están, digamos, paliando el sufrimiento social día a día, son parte del sufrimiento social y además deben acompañar, acompasar, superar. Entonces, digamos, los maestros suelen hacer este ejercicio de, bueno, veamos nuestras propias prácticas, lo hacemos todos, el psicoanálisis consiste en eso. Cuando uno va al psicoanalista, bueno, uno sale de ahí y dice, está todo mal. Y sin embargo, empezás a procesar y te das cuenta que eso es precisamente porque hay formas de repetición de lo social, de reproducción de lo social que nos antecede, que no depende de nosotros. Digamos, la escuela no va a cambiar la situación de pobreza ni de violencia estructural. Lo que sí va a hacer la escuela es abrir el horizonte de lo posible, es ver cómo los estudiantes pueden transitar otras experiencias sociales y escolares que no sean estigmatizantes. De hecho, las escuelas tienen muchas experiencias. Una de las cuestiones que a mí me gusta siempre es escuchar qué es lo que hacen los maestros, porque el primer paso es realmente angustiarse por estas situaciones. Y yo aprendo muchísimo de los docentes y de las escuelas y de los directivos y inclusive de algunas políticas, porque de hecho ellos están abriendo nuevos horizontes para aquello que es impensable de entrada. Digamos, algunos chicos tienen el horizonte marcado de entrada y la escuela dice, bueno, no, ampliemos esta capacidad que tenemos, cumplamos nuestra función de socialización y subjetivación. Pero esto no quiere decir que sean los maestros, sino que es un clima social donde la violencia escolar aparece como un tema importante y es importante que se tome como tema, pero eso no significa para nada que las escuelas, digamos, produzcan la violencia, pero tampoco significa que las escuelas no piensen acerca de ciertas prácticas y procesos que quizás están contribuyendo inconscientemente desde el punto de vista sociológico, ¿no? Todos tenemos creencias sociales que las hemos ido cambiando y que el trabajo profesional, entre otras cosas, consiste, como vos decías, si hay mucho de la psicología, de cierta psicología o de ciertas miradas biologicistas, deterministas, genetistas, que consideran que hay un gen para la violencia, bueno, digámosle no, esto no está probado. De hecho, es una ciencia ideológica la que supone eso. Entonces no son violentos por naturaleza, no son pobres por naturaleza. No hay ninguna determinación biológica que haya demostrado que los individuos son violentos. Entonces, bueno, digamos, creo que los maestros tienen que acceder a esta literatura que es mucho más progresista en el sentido de que intenta ver a los individuos en su contexto social, en sus modos de relación. Y entonces quizás eso les ayude con cursos de capacitación, con literatura, con el propio intercambio entre ellos, a mirar de otro modo y en realidad tiene que ver ese otro modo con formas alternativas que la ciencia social crítica está encontrando y que quizás hasta ahora tampoco había logrado producir.